de la noche, hora local en Venezuela. Continuamos en este operativo de Telesur en el cual le hemos llevado detalle a detalle todo lo que ha sucedido en este día en el que los venezolanos y las venezolanas ya decidieron cuál será la conformación de su próxima Asamblea Legislativa que entrará en vigor el próximo 5 de enero del año entrante. Pero la situación al momento es que se esperan los resultados oficiales y esto solo los puede dar aquí el Consejo Nacional Electoral. Desde el lugar de la noticia está Madeleine García. Madeleine, volvemos contigo. Hace algunos minutos llegaron los acompañantes internacionales allí a la sede del CNE. Así es, Patricia, crece la expectativa y sobre todo en este momento, como lo has dicho, ya llegaron los acompañantes internacionales y esto podría ser un síntoma que en pocos momentos ya podrían bajar los rectores del Consejo Nacional Electoral para emitir el primer boletín informativo con los resultados de esta jornada electoral. El procedimiento es el siguiente: una vez que llegue la totalidad de los acompañantes internacionales que se encuentran acá en la capital, ellos suben a la sala de totalización para buscar los datos que luego darán a informar o darán a conocer aquí en esta sala de prensa los medios nacionales e internacionales que estamos aquí esperando minuto a minuto por este primer boletín informativo, que son precisamente ellos los únicos que pueden dar estos resultados. Patricia, pero en horas de la mañana el presidente de la República decía que cuáles fuesen los resultados, aquí iba a ganar era Venezuela, porque era la expresión del voto y era la expresión popular. Y esto lo comentaba porque en esta oportunidad la oposición decidió participar en estas elecciones parlamentarias, a diferencia de hace 5 años, cuando 6 días antes de los comicios decidió retirarse por desconfiar del ente comicial, este mismo ente comicial que hoy reconocen y donde están participando. Ellos también han reconocido que fue un error haberse retirado y haber abandonado este espacio. Así que el comentario del presidente de la República precisamente era por esto, Patricia. Además, también te quiero comentar que la totalidad de los datos no podrían emitirse hasta tanto cierren por completo los centros electorales, y recordemos que a las 6:30 de la tarde la presidenta del Tribunal Supremo Electoral, del Consejo Nacional Electoral, dijo que precisamente 2 estados o 2 regiones del país aún permanecían los centros electorales abiertos porque hubo problemas que se solventaron en el proceso electoral, y esto hizo que las personas aún estuvieran en las filas para ejercer su derecho al voto. Patricia. Bueno, Madeleine, entonces estaremos muy atentos, pendientes, también si puedes obtener reacciones de algunos de esos acompañantes internacionales que han llegado hasta este momento allí a la sala de prensa. Lo que tú dices es que podría ser un símbolo, ¿no? Que tiene el significado en este caso de que podríamos estar a solo minutos de esa lectura. Por supuesto, esto es producto de las interpretaciones. Habrá que esperar efectivamente que aparezcan en ese escenario los 5 rectores, entre ellos la presidenta del Consejo Nacional Electoral. Por supuesto, lo que sí es el compromiso es que apenas eso suceda, ustedes lo van a tener a través de la pantalla de Telesur. Pero vamos, Madeleine, a otro punto de nuestra transmisión, en este caso a la Plaza Anauco, que tiene además un lugar estratégico en el centro de la ciudad de Caracas, en el centro de la ciudad capital de Venezuela. Allí vamos a saludar a esta hora de la noche a Roy Chatterton. Hemos conversado en distintas ocasiones con él sobre el tema diplomático y sobre lo que está en juego para su país en distintas coyunturas en este sentido. Hoy vamos a abordarlo desde el punto de vista de la política interna, pero además hay que decir que él ha estado como candidato en esta contienda electoral al Parlamento Latinoamericano. Por supuesto, insistimos, no se pueden hablar de resultados, de cifras ni de proyecciones, esto no lo vamos a abordar en la entrevista, pero sí, por supuesto, y muchas gracias a usted por estar con nosotros, como siempre en la pantalla de Telesur, su visión y su balance de lo que ha sido este día de elecciones, tanto adentro como afuera de Venezuela. Bienvenido. Bueno, en primer lugar quisiera decir que no puedo hablar de resultados y también tengo prohibición de sonreír ante las cámaras, así que no puedo dar ningún indicio de cuál es mi estado de sentimiento en este momento. En cuanto a lo otro, bueno, hemos librado una batalla más. Lo de hoy deja muy mal parada la dictadura mediática internacional, que urdió un escándalo junto con la ultraderecha internacional, especialmente la española, y por supuesto la ultraderecha basada en los Estados Unidos y en otros países de América Latina, para tratar de descalificar estas elecciones, pero
Ya verán ustedes por las evidencias y por lo además por los testimonios de hoy a lo largo de todo el día de cómo funciona en Venezuela la democracia participativa, que comprende a la representativa, pero tiene una calidad superior, porque en la democracia participativa el pueblo no solamente elige, sino que acompaña, vigila, controla, premia o castiga según los resultados a aquellos de quienes han recibido un mandato. Más allá de los resultados que por supuesto conoceremos cuando estos sean dados a través de la autoridad electoral, ¿cuáles son los mensajes que ha dado hoy el pueblo de Venezuela? Y permítame también preguntarle, en este caso, por la denominada Mesa de la Unidad, al participar hasta el momento bajo las reglas de la contienda electoral. Bueno, es una percepción positiva, diría yo, porque ellos han aplicado el plan B. El plan B es sujetarse a las reglas de la democracia. El plan A es la permanente desestabilización con apoyo internacional. Bienvenidos al plan de ellos, si esa es la idea, ojalá que sea así y que puedan desde los espacios que logren dentro de la Asamblea Nacional adaptarse a la democracia como la quiere el pueblo venezolano y no como la quieren ellos. Para que sea como la quieren ellos tienen que ganarse la voluntad popular venezolana y están muy lejos de eso. ¿Qué dice un porcentaje probablemente de llegar a ratificarse del 70% de participación, tomando en cuenta lo que fue el porcentaje en las elecciones anteriores y los porcentajes históricos, particularmente para la conformación de una asamblea, del poder legislativo en este país? Fíjese una cosa, ese porcentaje es asombroso y eso da una idea de la solidez de nuestra democracia, porque normalmente para unas elecciones parlamentarias en un país presidencialista el grado de participación es más bien modesto, al contrario de lo que ocurre en las democracias parlamentarias. Así que ese es otro mensaje adicional que estamos enviando para que definitivamente se tomen los pueblos en cuenta las verdades de nuestra democracia y no las mentiras o las difamaciones que leen a través de los medios de la dictadura mediática internacional. Usted se ha referido 2 veces en esta entrevista con Telesur al tema de la dictadura mediática internacional, lo que me da pie para hacerle la siguiente pregunta, y es, ¿cuál cree usted que será en las próximas horas el comportamiento de esa dictadura mediática, solo tomando en cuenta esa proyección de participación? Se habían escrito bastantes cosas alrededor de este proceso electoral que, por supuesto, no vale la pena mencionar en este momento. Posiblemente hurgarán en detalles fantasiosos o imaginarios, nos dejarán tranquilos por un tiempo, como ocurrió después de la gran victoria en el referéndum revocatorio, más bien afirmatorio o ratificatorio de 2004, y al poco tiempo volverán a insistir en la creación de una matriz de opinión pública contraria a la verdad de lo que está ocurriendo en Venezuela, pero ya estamos acostumbrados a eso forma parte de lo que se llama la guerra de cuarta generación y tenemos la combatividad necesaria y la convicción suficiente para enfrentarlo aún nadando contra la corriente. Y como usted sabe, cuando uno nada contra la corriente tiene 2 opciones. Una se ahoga y la otra es que se le desarrolle la musculatura y nosotros tenemos cada vez más una más fuerte musculatura democrática. Usted ha dicho que no puede expresar corporalmente lo que tiene por dentro de su estado de ánimo, de acuerdo a lo que ha sucedido el día de hoy en Venezuela, pero permítanos preguntarle también cómo se está viviendo al interior del Partido Socialista Unido de Venezuela. Usted está muy cerca del comando de campaña en este momento, estos minutos previos al anuncio oficial de resultados. Bueno, yo acabo de venir del salón del Hotel Alba, Caracas, y lo que encontré por el murmullo, por los runrunes, una suerte de enjambre feliz. Y bueno, eso es todo cuanto puedo decir. Y después de esa definición, permítame preguntarle por otra, ¿cuál es el concepto del pueblo legislador, independientemente de los resultados? ¿Qué es lo que tiene previsto como proyecto político la Revolución Bolivariana en cuanto a la participación popular, más allá de la conformación de los consejos comunales, que es algo en lo que se avanzó en la actual legislatura? Bueno, nuestros parlamentarios actuales y los futuros de la Asamblea Nacional tienen mucho mayor bagaje de conocimiento y manejo del tema de lo que tengo yo, pero en todo caso se trata de
de ir cada vez más hacia un concepto de democracia que desde la base, desde la más simple base, pero a la vez la más extensa base, pueda transmitir a sus representados en la Asamblea Nacional las ideas del pueblo sobre cómo manejar el Estado. Esto es un esfuerzo democrático, un espacio democrático que tenemos que conquistar, y por eso estamos ampliando todas las perspectivas de la democracia venezolana, totalmente diferente a lo que son las democracias tradicionales. En esta materia nosotros estamos creando, estamos inventando y marchando hacia el diseño de lo que acostumbramos a llamar el socialismo del siglo XXI. ¿Volverá usted a la Organización de Estados Americanos? Eso depende del señor presidente de la República. Y de los resultados que... En todo caso, claro, por supuesto, en todo caso yo estoy dispuesto, estoy a la disposición de este proceso donde quiera que yo pueda ser útil. No hay incompatibilidad entre una función y otra, entonces la decisión corresponde a las altas autoridades del país, al canciller Nicolás Maduro y por supuesto a nuestro señor presidente Hugo Chávez. Estaremos haciéndole seguimiento a esas determinaciones, embajador Chatterton. Muchas gracias a usted por estos minutos para Telesur. Gracias, Patricia. Buenas noches y buen domingo. Buenas noches y buen domingo para usted. Eran las declaraciones de Roy Chatterton, insistimos, candidato al Parlamento Latinoamericano por el Partido Socialista Unido de Venezuela y embajador de Venezuela ante la Organización de Estados Americanos, la OEA. Estaba con nosotros aquí en nuestro punto de transmisión desde el centro de la ciudad de Caracas y continúa en este momento en nuestra pantalla. Y es que este domingo 26 de septiembre Venezuela definía su futuro en las urnas. Por un lado, las fuerzas bolivarianas aspiraban a su 12ª victoria en 11 años de revolución, mientras que sectores opositores pretendían recuperar el espacio abandonado en el año 2005. Con detalles del comportamiento de esta jornada, nuestro corresponsal Rolando Segura. Al acudir el último votante, pasadas las 6 de la tarde, es hora de cerrar el colegio electoral. Ya la suerte de Venezuela está en las urnas. Más de 17.500.000 personas, mediante el voto, tenían la posibilidad de decidir el destino de su país. Estas elecciones son tan importantes, quizá más importantes que las presidenciales. Con una partida de dominó, estos hombres esperaban el desenlace de la jornada. Yo digo que tenemos que salir todos a votar, tenemos que poner un granito de arena, tenemos que ser conscientes. Así transcurría la elección de 165 diputados a la Asamblea Nacional y 12 al Parlamento Latinoamericano. Más de 500.000 personas facilitaban el proceso. Los retrasos en la apertura de mesas fueron subsanados. Ha funcionado perfectamente, desde las 3 de la mañana estamos acá. Por supuesto, los miembros han asistido, los captahuellas, los operadores, el Plan República nos ha apoyado muchísimo, la logística ha estado muy buena, la movilización. Mientras, dos opciones de país, distintas y distantes, estaban en disputa. Tenemos que pensar que con las votaciones de hoy estamos garantizándole un cambio de rumbo a nuestro país. Esta idea predomina en zonas como el este de Caracas, donde votan sectores por lo general más favorecidos. En ellos tiende sus raíces la oposición, ahora de regreso al juego democrático, luego de abandonarlo en las legislativas de 2005. Los opositores centraron su campaña en aspectos políticos como libertad de prensa, corrupción, pluralismo e inseguridad. Vamos a tener una asamblea plural y que vamos a de verdad todos estar de acuerdo en las cosas, sino que unos elijan por todos. Por otro lado, en los sectores más humildes se afianzan las fuerzas bolivarianas, agrupadas en el Partido Socialista Unido de Venezuela. Aquí las campañas enfatizaron lo social en órdenes como el de la alimentación, la salud y la educación. Aquí se respetan los derechos humanos con este gobierno. Y por eso que tenemos que luchar y tenemos que buscar que este gobierno se mantenga. Precisamente en zonas populares como esta se condensan esenciales necesidades de transformación en Venezuela, uno de los mayores retos a enfrentar por la nación suramericana, sea cual sea la composición de su nueva Asamblea Nacional. Rolando Segura, Telesur, Caracas. Y vamos ahora a México. Allí el proceso electoral de elección parlamentaria venezolana se realizó con total normalidad. Unos 900 venezolanos residentes en México fueron llamados a votar para elegir a los diputados que formarán parte del Parlamento Latinoamericano. El lugar habilitado para las mesas de votación fue la embajada venezolana ubicada en la Ciudad de México.
Y los venezolanos residentes en Bolivia también votaron para elegir a los representantes del Parlamento Latinoamericano. Hijos de venezolanos o venezolanas residentes están viendo cómo en Venezuela se vive un proceso electoral más, donde el pueblo ejerce y participa. Es un momento sumamente importante para el pueblo venezolano, para la República Bolivariana de Venezuela, para los países del ALBA, para los países de América Latina y del Caribe y, por qué no, para muchos países del mundo. Para todos los venezolanos y diríamos que para toda la región, una de las votaciones más importantes que tenemos hoy en día, sencillamente porque vamos de esta manera a tratar de complementar un bloque de fines sociales. Acompañantes internacionales recorrieron los centros electorales durante la noche de este domingo. La acompañante internacional de origen chileno Cecilia Pérez destacó la importancia de los observadores durante la jornada. Nosotros tenemos el deber ético con la comunidad internacional que luego que termine este proceso, gane quien gane, nosotros lo que queremos es que quien gane sea el pueblo venezolano, poder establecer nuestra observación en cada uno de nuestros países y hacerlo sentir en la comunidad internacional. Ese es el deber. Y el candidato opositor Juan José Molina pidió a los testigos de mesas electorales mantenerse en los centros para convalidar resultados. Invitamos también a nuestros testigos de los centros de votación a que permanezcan en sus centros de votación hasta tanto no les sea entregado la acta o el acta de escrutinio que deben ellos recibir para consignarlo en los distintos centros de acopio de esas actas para nosotros convalidar todos y cada una de las votaciones o de las elecciones que se hagan en el país. Y es que efectivamente estamos a la espera de que se den los resultados oficiales por parte del Consejo Nacional Electoral. La jornada en este país latinoamericano concluyó a las 6 de la tarde, hora local. A las 6:30, la presidenta del CNE, Tibisay Lucena, en cadena nacional, anunció entonces que la jornada concluía, pero que quedaba abierta todavía por la cantidad de electores que permanecían en la cola, particularmente en 2 estados, esto en el caso de Carabobo y de Vargas. Desde entonces estamos a la expectativa, a la espera, haciendo reportes detalle a detalle de lo que sucede en este país latinoamericano hasta tanto se conozca ese resultado, esa decisión de los venezolanos en las urnas. Profundicemos en algunas de las leyes revolucionarias. La ley de los consejos comunales fue sancionada por primera vez en Venezuela en el año 2006, concretamente en el mes de abril. Posteriormente, en el año 2009, en noviembre, se convirtió en ley orgánica. ¿Pero en qué consiste? ¿De qué se trata? ¿Qué es este tema de pasar el poder al pueblo? El Consejo Comunal, según la ley que los crea, es una instancia de participación protagónica, mediante la cual se logra la integración entre ciudadanos, organizaciones comunitarias y movimientos sociales y populares. Los consejos comunales se encargan de la gestión directa de políticas públicas y de proyectos en beneficio de sus comunidades. La normativa ha logrado la conformación de 31.000 consejos comunales a nivel nacional para el año 2010. Más de $2 millones se han invertido en los proyectos del poder popular. Esto se ha traducido en nuevas casas, escuelas, centros de salud, servicio de agua potable, aguas servidas y canchas deportivas. Y las primeras experiencias nacidas al calor de esta norma toman fuerza en comunidades excluidas. Madeleine García nos cuenta más. En sectores populares, las iniciativas de los consejos comunales dan vida a nuevos proyectos productivos. Desde esta fábrica de estuches para teléfonos celulares, Nubia y sus compañeros impulsan el desarrollo de su comunidad y rompen un viejo esquema basado en la dependencia. Sabemos que es un proceso que viene poco a poco, un proceso a largo plazo, porque estábamos acostumbrados a papagobierno y estábamos acostumbrados de que por cualquier cosita ya o le dábamos el voto o estábamos con ese partido. Ahora no, vemos que es muy satisfactorio cuando vemos que nosotros, el Poder Popular, con nuestro esfuerzo, las instituciones dándonos las herramientas, podemos salir adelante. Para los 33 trabajadores de esta unidad de propiedad social, el reto apenas comienza. En solo 2 meses han alcanzado un alto nivel de productividad. Cada día elaboran 500 estuches para celulares de alta calidad. También está el punto de que montar otras unidades de producción en los otros sectores que tienen el espacio, por lo menos hacer los auriculares, hacer los cargadores, porque ya cuando tengamos un soporte con esta empresa, vamos a los otros logros, porque no nos podemos estancar ahí.
Aplicando lo establecido en la Ley de Consejos Comunales, los trabajadores de esta empresa fueron formados para asumir el control de la producción. Lo importante de la producción es que cada una de ellas sientan que es una profesión que ellos están adquiriendo poco a poco. Esta empresa, nacida en medio del debate de una nueva arquitectura económica basada en el socialismo, brinda nuevas oportunidades a sus integrantes, a hombres y mujeres que, como Gladys, salieron de las filas del desempleo. No, es bueno sentirse productivo, claro que sí, me siento, bueno, espectacularmente chéverísima aquí en la empresa. El debate entre los miembros de los consejos comunales son parte de cada jornada. Se busca crear comunas autosustentables en un país donde el cambio forma parte del día a día. Ahí estaba pues parte de lo que se vive en este país latinoamericano a propósito de la aprobación de una de las leyes que ha realmente rearticulado el poder en este país y la conformación de nuevas unidades productivas. Pero vamos a continuar también con el análisis de lo que ha estado en juego en una jornada como la de hoy y cuál es la visión que desde fuera se tiene de lo que ha venido ocurriendo no solamente en este día 26 de septiembre, sino en los años de la Revolución Bolivariana y en esta fase de participación popular también a través de las urnas. Nos contactamos nuevamente con nuestro punto de transmisión en el centro de la capital venezolana, en la Plaza Nauco. Allí ya en pantalla saludamos al señor Rafael Folonier. Muchas gracias a usted por estar con nosotros en la pantalla de Telesur en el marco de esta cobertura. El señor Folonier es representante, asesor de la UNASUR, de la Unión de Naciones Suramericanas, y le damos la bienvenida a Telesur y le preguntamos desde su visión, en el marco de su participación en un día como hoy, cuál es el balance y el análisis que hace. Bueno, muchas gracias. Quería decirte que estoy aquí en representación del doctor Néstor Kirchner, presidente del Partido Justicialista de la Argentina y presidente del Frente por la Argentina. Así que, además de eso, soy asesor del presidente Kirchner en la Secretaría General de la UNASUR. Estoy muy orgulloso de estar aquí. Recién decías una opinión desde afuera. Es casi imposible para mí considerarme de afuera en Venezuela. Me considero aquí un venezolano más. Como decía Bolívar, para nosotros la patria es América. Así que he vivido un día espectacular. No es la primera elección a la que vengo y ha sido fantástico estar aquí. La movilización pacífica y democrática que ha tenido la enorme mayoría del pueblo venezolano para reafirmar un camino ya iniciado hace tiempo. Este es un pueblo con conciencia política y un pueblo sabio. Son algunas de las expresiones que han llegado a través del Twitter de Telesur. ¿Cuál es su visión acerca de lo que ha representado la alta participación popular del pueblo venezolano en una jornada como esta? A mí me parece que estos niveles tan altos en cantidad y en calidad de participación se logran con políticas concretas, que no es fruto del azar, sino que cuando no hay participación y cuando no hay beneficios directos para el pueblo, no se logran niveles de participación como esto. Debe ser por algo que ha ocurrido esto en esta jornada. A ustedes les cabe mejor analizarlo que a mí, pero como suramericano, como somos de un país que con Venezuela mantiene una muy fuerte relación en los últimos tiempos, estamos orgullosos de haber estado aquí. Nos parece excelente que esto ocurra en nuestra América del Sur y nos parece que esto es un signo de los nuevos tiempos que corren y que vienen y que son el presente y el futuro para una mayor democracia, para una mayor participación, para un mayor nivel de soberanía en nuestro sur del mundo. Como asesor del expresidente Kirchner y del actual secretario general de la UNASUR, cuéntenos algunas de las claves que usted va a incluir en el reporte de este acompañamiento a las elecciones en Venezuela. ¿Qué le va a decir a él? Ya se lo dije porque Néstor Kirchner es muy ansioso y está en Nueva York en este momento con la presidenta Cristina Fernández de Kirchner y está viviendo esta elección en Venezuela como si fuera una propia de Argentina. Y en realidad es una propia. Cada elección que ocurra en cualquier país de Sudamérica, en cualquier país de la UNASUR, nos llega todo muy de cerca. En este futuro, en este presente y en este futuro que estamos construyendo en común
en este nuevo organismo multilateral que es la UNASUR, que tiene corta vida, pero que ha tenido éxitos importantes, como por ejemplo el muy reciente que protagonizó el expresidente Kirchner con el presidente Chávez y con el presidente Santos en la reunión de Santa Marta, donde se alejó el fantasma de una confrontación entre ustedes y los colombianos, dos pueblos hermanos en la patria de Bolívar. ¿Y qué respuesta le dio el expresidente Kirchner, si se puede saber? Bueno, que pide más datos, me pedía porcentajes, así que si los tienes, ya le mandé a decir cómo estaba la elección según los datos extraoficiales, pero quiere saber los porcentajes de votación que no los tengo. Yo le Así que pido, si me los por dice, favor, se los retransmito. Yo le pido por favor que usted le diga que esté muy atento a la pantalla de Telesur, porque cuando estos sean oficiales los verán a través de nuestra televisora. Muchas gracias a usted por haber estado con nosotros. Está en Nueva York, está en Nueva York, espero que pueda verla. Claro allí, que sí, se puede conectar a través del internet, de nuestra página en internet, pero muchas gracias a usted por este tiempo y estaremos muchas gracias a ti. Haciéndole Muchas felicitaciones. Muchas gracias a usted por haber estado con nosotros, el asesor de la UNASUR, de este caso del secretario general de la Unión de Naciones Sudamericanas, Rafael Folonier, con nosotros en la pantalla de Telesur, relataba que ya dio su reporte, su informe al expresidente Kirchner. Es lo que se vive en esta Venezuela en el momento en el que se está esperando que se conozcan los resultados oficiales una vez ha concluido la jornada electoral. Y como durante toda la jornada, desde nuestro canal les hemos estado animando a que nos faciliten su opinión sobre las elecciones parlamentarias que se han celebrado. Esperamos sus fotos y también sus comentarios en nuestro correo soyreportero@telesurtv.net y también en nuestra cuenta de Twitter @telesurtv. Vamos a presentarles a ustedes una breve pausa. Quédese con nosotros, volvemos en minutos cuando la información así lo amerite. Para decir las cosas de una manera distinta, contar la realidad, situaciones de denuncia de conflicto social, informar con la imparcialidad, la situación actual de América Latina. Reportajes Telesur, todos los miércoles, solo por Telesur. La misión que se me dio que se pusieran en los lobbies. El explosivo venía en champú, en los pomos de champú y desodorante. Coloqué ese artefacto explosivo en una salita de estar. Me piden aumentar el número de bombas. Programa especial, Las razones de Cuba, la ruta del terror. Primera parte, este lunes, solo por Telesur. La mirada global de un mundo compartido por 5 continentes. Para contarles la pequeña gran historia de las próximas 24 horas. Hay que leer entre líneas muchas de estas cosas. Están en medio de una crisis brutal. Siga a diario el recuento histórico y la trascendencia de cada acontecimiento junto a Walter Martínez. En términos de cifras, hoy vamos a ver hasta dónde llega la reacción de Irán a las sanciones que pretenden imponerle. Dossier, de lunes a viernes, solo por Telesur. Los invito a ver cine latinoamericano, que es la única manera que vamos a hacer como una unión, como una identidad. Los invito a que por Sala A hagamos esta unión que es necesaria para poder ingresar al mundo del cine. Solo por Telesur. Carlos Raúl Villanueva, un arquitecto que abrió paso a una nueva tendencia. Nos enseñó a leer los grandes aportes que también tenía la modernidad para una sociedad todavía estancada en el siglo XIX. Le dio a Venezuela 2 obras definitivas, la urbanización al silencio y la Universidad Central. Maestra Viva, Carlos Raúl Villanueva, este viernes, solo por Telesur. Retratamos la actualidad social y política de nuestro continente.
En Realidades conoceremos esta situación. Exigimos respeto para la población civil. Y otros temas de inclusión a las minorías. Nos han quitado de noche a la mañana, pues, hora base. Las ventas durísimas. Así que recién mañana van a venir los médicos. Porque no queremos más muertes en situación de calle. Han recibido balazos de la policía. Es una discusión política de fondo. Desde Caracas, Venezuela, les acompaña Milfred Baptista. Realidades, todos los sábados, solo por Telesur. La democracia y la libertad. En Venezuela, durante los años 60 y bajo un régimen supuestamente democrático, más de 1000 personas fueron detenidas y desaparecidas. Militares venezolanos que hicieron un curso en Estados Unidos y después, bueno, se pasaron a la CIA y vinieron aquí a trabajar. Que nunca más en ningún país, por lo menos de nuestra América, se van a repetir historias como las que vivimos nosotros en los años 60. Injerencia, la invasión silenciosa. Desaparecidos en Venezuela. Hoy, solo por Telesur. Las principales corrientes de la cuenca del Orinoco son el dominio de la tonina. La tonina de río tiene en la contaminación de las aguas su principal amenaza. Ella aparece en el billete de 2 bolívares. Con este billete, que debemos cuidar porque es un bien para todos los venezolanos, el Banco Central de Venezuela nos recuerda que es necesario conservar nuestro patrimonio natural. Manténgase al día con los sucesos más importantes de la semana. En 30 minutos, un resumen de los hechos que hacen noticia en América y el mundo. Síntesis, todos los sábados, por Telesur. Un reportaje investigativo que solo podrá ver por la pantalla de Telesur la problemática migratoria y las penurias de los latinos en una de las fronteras con mayor movimiento del mundo y las consecuencias de la controversial Ley 1070 de Oscar León. Había una vez en Arizona, muy pronto, solo por Telesur. Volvemos 9:30 de la noche, hora local en Venezuela, nuestra sede principal de Telesur. Vamos a establecer un nuevo contacto con el Consejo Nacional Electoral, ubicado aquí en la capital venezolana. Allí durante esta jornada y esperando los resultados oficiales se encuentra nuestra compañera de labores, Madeleine García. Madeleine, hablábamos en el contacto anterior de la llegada de algunos acompañantes internacionales y que esto podría ser un símbolo, significado de que estaríamos cerca de esos resultados oficiales. ¿Qué se sabe hasta el momento? ¿Cerraron ya los centros de votación en aquellas entidades que todavía tenían gente haciendo cola o haciendo fila para ejercer su derecho al sufragio? Patricia, evidentemente si los rectores del Consejo Nacional Electoral no están detrás de mí en este momento emitiendo ese boletín informativo es porque todavía no se conoce si están cerrados con totalidad los centros de votación, como lo dijiste. Ya a las 6 de la tarde fue cerrado formalmente la jornada electoral, pero el Consejo Nacional Electoral garantiza el sufragio en aquellas regiones donde todavía los electores estaban en las filas para ejercer su derecho al voto, y esto no lo sabremos, Patricia, sino hasta dentro de pocos momentos. Te habíamos dicho, como tú también lo señalaste, que el estar acá los acompañantes internacionales era un indicio que posiblemente ese momento estuviese cerca. Sin embargo, ya esa expectativa, esa espera se convirtió en angustia para todos los que estamos acá en la sala de prensa esperando este primer boletín informativo. Pero otro de los indicios, de manera de anécdota, acá en la sala de prensa, Patricia, es que acaban de probar el sonido, y esto posiblemente también sea un motivo para pensar que estamos cerca de ese momento cuando emitan los resultados de este primer boletín informativo. No podemos acercarnos en estos momentos a los acompañantes internacionales, Patricia, porque ellos decidieron hablar a los medios de comunicación luego de que los rectores anunciaran al país cuáles son los resultados, cuáles serán los nuevos diputados
al Parlamento venezolano y al Parlamento latinoamericano. Pero sí quisiera comentarte que hace 2 días aproximadamente, en un recorrido que hicimos con algunos de los acompañantes internacionales, algunos centros de votación, nos comentaban algunos de ellos, por ejemplo, y cito textualmente, Eliana Guerrero, ministra del Tribunal Calificador de Chile, que realmente estaba impresionada porque tenía Venezuela, se refería a un sistema electoral muy moderno y muy técnico, digamos, lo que nosotros no tenemos, señalaba ella. Decía, nosotros tenemos un sistema mucho más manual, digamos, mucho más rudimentario. También comentaba la ministra del Tribunal Calificador de Chile, que en Chile había una desconfianza de la tecnología aplicada a las elecciones y ha gustado ver que acá en Venezuela hay un gran respaldo, es decir, hay auditorías constantes que permiten no tener desconfianza, y ese es el mensaje que ella llevaba para Chile, y es que algunos de los acompañantes internacionales nos manifestaban que ellos venían a observar la experiencia de Venezuela para poderla llevar a sus países. Esto nos lo dijo también un representante de una ONG de los Estados Unidos, que decía que en Estados Unidos ellos estaban apenas aplicando el sistema electoral sistematizado, pero no habían tenido éxito y venían a ver cómo se estaba realizando acá en Venezuela. Otra diputada de Francia, por ejemplo, nos comentaba este día que le parecía muy importante lo que pasa, porque la automatización del voto permitía a cada electora comprobar su voto y permitir saber pronto cuál es la voluntad popular. Y es que precisamente las máquinas electorales, una vez que los venezolanos emiten allí su voto, expulsan una papeleta que ratifica su voluntad popular y es colocada en una urna. Al final de la jornada, 54.5% de las mesas electorales son auditadas y debe coincidir lo que dice la mesa electoral con estas papeletas. Patricia. Bueno, luego de ese recuento de lo que han sido algunas de las declaraciones de los acompañantes internacionales a la pantalla de Telesur Madeleine, volvemos a nuestro otro punto de transmisión a lo largo de esta jornada electoral, a la Plaza Anauco. Allí ya en pantalla saludamos a nuestro siguiente invitado. Se trata del acompañante internacional que viene de Chile, Guillermo Tellier. Muchas gracias a usted por estar nuevamente en la pantalla de Telesur. En el día de ayer le preguntábamos acerca de las expectativas frente a este día, pero a esta hora de la noche lo que vale es preguntarle cuál fue su vivencia personal de la salida masiva de los venezolanos y de las venezolanas a votar. Bueno, creo que fue una asistencia extraordinaria. Yo la pude ver en Carabobo, visité 45 mesas, se echaron a perder 2 máquinas, pero las repusieron a los 30 minutos dentro de lo que estaba establecido. En un solo recinto tuvimos reclamos por demora, pero en ningún caso nadie hizo ningún reclamo por algún fraude o posible fraude. Y la verdad es que vimos una votación tranquila, transparente, conversamos con las personas que representaban a la oposición en cada mesa, también los de gobierno, a los diversos partidos, y nos parece que ha sido, la verdad, algo impresionante desde el punto de vista de la presencia democrática, me parece un porcentaje muy alto por lo que pude ver en cada una de las mesas en que estuve presente. Ahora, un asunto relevante para preguntarle a usted por su nacionalidad, por el lugar donde viene, por ser de Chile, por además la postura ideológica, miembro del Partido Comunista, es la referencia que hacía hoy el presidente Chávez de esta revolución en democracia y lo que había intentado hacer el gobierno de la Unidad Popular con Salvador Allende en su país. Exactamente, yo creo, uno siente que Allende está presente en Venezuela, en otros lugares de América donde el pueblo mediante elecciones llega al gobierno, asume posiciones de poder y empieza a construir una sociedad más justa, de más justicia social. Claro, en Chile todo este intento democrático por construir el socialismo fue ahogado en sangre mediante un golpe de Estado. En Venezuela, bueno, el pueblo fue capaz, con su fortaleza, de evitar un golpe de Estado, por lo menos de derrotar los intentos de un golpe de Estado fraguado también en los Estados Unidos. Por eso quiero decirle que estoy muy conforme, muy contento, creo que de aquí sacamos una gran experiencia y creo que el resultado también va a ser un resultado muy importante para los pueblos de Latinoamérica y, por cierto, también para el de Chile.
¿Qué tanta expectativa había en su país de este proceso electoral? Ha estado muy presente en los medios de comunicación, sobre todo en las grandes corporaciones mediáticas. Ha estado muy presente, sobre todo por que la derecha chilena ha estado hace tiempo planteando que existía un peligro de un gran fraude en estas elecciones en Venezuela. Incluso hoy día he escuchado algunas, hubo un senador chileno de apellido Alamán que trató incluso de alguna manera de desmerecer lo que algunos de los otros observadores hemos estado diciendo sobre la transparencia del acto electoral. Yo lo único que puedo decir es que ese senador fue elegido por los periodistas chilenos como el político más mentiroso hace un par de años atrás, uno de los periodistas más mentirosos, uno de los políticos más mentirosos de la política chilena. Entonces él, como no ha encontrado nada realmente acá en Venezuela que pueda justificar todo lo que dijeron antes de que aquí se iba a producir un fraude gigantesco, hoy día tratan de desmerecer a las personas con acusaciones falsas. En su calidad de acompañante internacional, ¿cuál ha sido su capacidad para conocer realmente el funcionamiento del sistema electoral venezolano? ¿Qué tanta aproximación ha podido tener a él? Y si usted tuvo hoy algún tipo de impedimento para entrar a un centro electoral o alguna cortapisa por parte del sistema venezolano, se lo pregunto justamente por ese tipo de expresiones que circulan en este momento y que han circulado previo a la jornada. Bueno, yo primero tuve la oportunidad de conocer el lugar donde se arman estas máquinas de votación. Conocí la manera, cómo se hacen auditorías, cómo participan en ello los partidos políticos, auditores externos, y cómo esto después queda estipulado en un certificado de que todos están conformes después de hacer múltiples pruebas. Cómo también cada máquina está asignada a una mesa y cómo se hace para que llegue directamente a esa mesa y que no puede funcionar en otra mesa. Además, todos los sistemas de seguridad de que se traba, que no se le pueden poner más datos cuando ya termina el proceso eleccionario. Y hoy día pude recorrer todo sin absolutamente ninguna restricción y lo hice junto a otros acompañantes, eran de varias tendencias políticas. Ninguno tuvo impedimento para ir a ningún lado, para preguntar lo que quisiera, a quien quisiera, a la gente que estaba esperando. Incluso nosotros elegimos la mayoría de las mesas. No tuvimos ningún problema, así que y la gente sin temor hablaba, expresaba, en algunos lugares algunos nos reclamaban, claro, por ejemplo un lugar que reclamaron porque era lento el proceso, sin embargo vimos porque era lento, pero lo que a nosotros nos interesaba saber es si había alguna posibilidad de fraude, si alguien estaba preparando un fraude, y todos nos respondían que no, tanto opositores como personas de gobierno, que no tenían ninguna expectativa de fraude, que era muy difícil o imposible hacer fraude con este sistema. Que además es un sistema muy adelantado, yo ayer decía, este es un sistema del siglo XXI, en Chile todavía tenemos un sistema del siglo XX, aquí ya están con satélites, con transmisiones diversas de los datos, satélite, cable, por mano, es decir, es la seguridad total. Creo que tenemos mucho que aprender de este sistema, que a lo mejor no es tan fácil adaptarse a él. Vimos también un porcentaje de gente menor, calculábamos un 7%, que todavía le cuesta, pero que tiene todas las facilidades de preguntar, de hacerse asesorar por cualquiera que él elija. Entonces nos parece muy democrática la forma como se lleva adelante la votación. Estamos en un momento en el cual hay bastante expectativa, los factores en contienda en este momento, los distintos factores en contienda electoral han indicado que esperarán los resultados por parte del Consejo Nacional Electoral. Otra situación se vive a través de las redes sociales donde hay una gran cantidad de rumores, de cifras que se manejan, por supuesto todas de carácter extraoficial. Aquí no es permitido, según la ley electoral de Venezuela, dar a conocer resultados de exit poll, ni de boca de urna, ni de ningún tipo de método, solo hasta que haya un pronunciamiento oficial. Todo este contexto para preguntarle, señor Tellier, desde nuestro punto de transmisión, ¿cómo describiría usted el actual momento? Esto sobre todo para aquellas personas que no están en Venezuela, ¿cuál es el ambiente que usted percibe en la ciudad capital?
Bueno, yo me he estado trasladando a esta hora, incluso para venir a este centro de transmisión. Crucé desde el otro extremo de la ciudad. Hay absoluta tranquilidad, normalidad. La gente está esperando expectante y nadie ha estado dando resultados. Hay rumores, como usted dice, nosotros tampoco vamos a hablar de esos rumores. Creo que entendemos que es un sistema que da tanta seguridad que cuando ya da el primer resultado es un resultado muy certero. Y nos parece que es un método además que impide que se provoquen polarizaciones, que la gente de temprano empiecen a dar datos los distintos comandos políticos. Eso casi siempre enerva la situación. Aquí no se ve hasta esta hora por lo menos absolutamente nada de eso. Guillermo Teillier, acompañante internacional con nosotros desde nuestro punto de transmisión en el centro de la ciudad capital, hacía pues un relato de cuál es la situación a esta hora en la capital venezolana. Muchísimas gracias a usted por este tiempo para Telesur. Bueno, muchas gracias a ustedes y gracias por esta oportunidad que me dio Venezuela. Este domingo 26 de septiembre este país definía su futuro en las urnas. Por un lado, las fuerzas bolivarianas aspiraban a su duodécima victoria en 11 años de revolución, mientras sectores opositores pretendían recuperar el espacio abandonado en el año 2005. Con detalles del comportamiento de esta jornada, nuestro corresponsal Rolando Segura. Al acudir el último votante, pasadas las 6 de la tarde, es hora de cerrar el colegio electoral. Ya la suerte de Venezuela está en las urnas. Más de 17.500.000 personas, mediante el voto, tenían la posibilidad de decidir el destino de su país. Estas elecciones son tan importantes, quizá más importantes que las presidenciales. Con una partida de dominó, estos hombres esperaban el desenlace de la jornada. Yo digo que tenemos que salir todos a votar, tenemos que poner un granito de arena, tenemos que ser conscientes. Así transcurría la elección de 165 diputados a la Asamblea Nacional y 12 al Parlamento Latinoamericano. Más de 500.000 personas facilitaban el proceso. Los retrasos en la apertura de mesas fueron subsanados. Ha funcionado perfectamente, desde las 3 de la mañana estamos acá. Por supuesto, los miembros han asistido, los captahuellas, los operadores, el Plan República nos ha apoyado muchísimo, la logística ha estado muy buena, la movilización. Mientras, dos opciones de país, distintas y distantes, estaban en disputa. Tenemos que pensar que con las votaciones de hoy estamos garantizándole un cambio de rumbo a nuestro país. Esta idea predomina en zonas como el este de Caracas, donde votan sectores por lo general más favorecidos. En ellos tiende sus raíces la oposición, ahora de regreso al juego democrático, luego de abandonarlo en las legislativas de 2005. Los opositores centraron su campaña en aspectos políticos como libertad de prensa, corrupción, pluralismo e inseguridad. Vamos a tener una asamblea plural y que vamos a de verdad todos estar de acuerdo en las cosas, no que unos elijan por todos. Por otro lado, en los sectores más humildes se afianzan las fuerzas bolivarianas, agrupadas en el Partido Socialista Unido de Venezuela. Aquí las campañas enfatizaron lo social en órdenes como el de la alimentación, la salud y la educación. Aquí se respetan los derechos humanos con este gobierno. Y por eso que tenemos que luchar y tenemos que buscar que este gobierno se mantenga. Precisamente en zonas populares como esta se condensan esenciales necesidades de transformación en Venezuela, uno de los mayores retos a enfrentar por la nación suramericana, sea cual sea la composición de su nueva Asamblea Nacional. Rolando Segura, Telesur, Caracas. Luego de ver este reporte de lo que ha sucedido durante este día de elecciones en algunos de los sectores de la capital venezolana, vamos a volver en minutos al Consejo Nacional Electoral, donde se espera que los 5 rectores principales, entre ellas la presidenta Tibisay Lucena, den a conocer efectivamente cuál ha sido la decisión de los venezolanos y de las venezolanas en las urnas. Recordemos que un poco más de 17 millones de ellos han estado convocados para ejercer su derecho y su deber al sufragio en este país latinoamericano, en este caso para definir la conformación de su Asamblea Legislativa que entrará en vigor a partir del próximo mes de enero. Madeleine García con los detalles. Madeleine, ¿qué está pasando?
Hola Patricia, como lo comentamos hace poco, habían dos indicios que posiblemente se acercara ese momento, que los rectores bajaran a dar ese primer boletín informativo. Uno era la llegada de los acompañantes internacionales y la otra que habían probado el sonido, y en efecto dentro de pocos momentos ya estarán aquí los rectores del Consejo Nacional Electoral para dar en voz de la presidenta de este órgano comicial el primer boletín que informará y dará a conocer quiénes son los 165 diputados que integrarán la nueva Asamblea Legislativa venezolana, que será juramentada el 5 de enero del próximo año, del año 2011, y que estará en funciones hasta el año 2015. Patricia, estamos a la expectativa. Ahora sí, dentro de pocos momentos estaremos llevándoles a ustedes esta información. Ya los funcionarios de seguridad han movilizado a la gente, están ordenando a los acompañantes internacionales que se sienten en sus puestos para recibir en pocos momentos a los rectores del Consejo Nacional Electoral. Repetimos, dentro de pocos momentos, el primer boletín informativo de esta jornada electoral que inició a las 6 de la mañana y que culminó formalmente a las 6 de la tarde. Solo fueron dos regiones de Venezuela, Carabobo y Vargas, en donde se extendió un poco el proceso electoral porque aún habían electores en la fila. Patricia. Madeleine, me parece oportuno que en este momento recordemos a los usuarios y usuarias de Telesur en América Latina y el mundo cómo va a ser ese pronunciamiento, un poco lo que se ha anunciado previamente. La presidenta Tibisay Lucena va a dar a conocer un resultado que es de carácter irreversible y luego anunciaría lo que es el resultado del Parlamento Latinoamericano, pero entrarían a jugar luego los actores de los consejos regionales o departamentales, ¿es así? Exactamente. Sandra Oblitas, vicepresidenta del Consejo Nacional Electoral, más temprano, antes que hablara a las 6:30 de la tarde, la rectora Tibisay Lucena, presidenta de este ente comicial, señalaba que el boletín informativo daría información general de lo que había sido la jornada, de lo que eran los resultados de manera general, y luego por regiones se daría a conocer quiénes integrarían este nuevo Parlamento venezolano. Recordemos que son, Patricia, 83 circuitos en todo el territorio nacional, en donde se postularon más de 2.000 candidatos y solo 165 llegarían a ocupar los curules en el Parlamento venezolano, 12 en el Parlamento latinoamericano, uno de ellos representación indígena. Así que pronto, quizás Patricia, mientras esperamos que lleguen, estamos viendo movimiento en el pasillo que queda al lado donde se encuentran las cámaras de televisión. Les daremos más información y detalles de este primer boletín informativo, que por supuesto lo haremos llegar. Madeleine, es que efectivamente a esta hora nuestra cámara está mostrando cómo se vive allí el ambiente previo a este momento en el que se espera que bajen justo a la sala de prensa los 5 rectores. Tenemos en este momento en pantalla a algunos de los acompañantes internacionales y también a colegas periodistas de medios locales y de medios internacionales que se ven allí haciendo su trabajo, enviando información al mundo. Es lo que tenemos a esta hora en la pantalla de Telesur, cuando se espera que en solo minutos se reconozcan entonces, en este caso, los resultados oficiales. Hay que insistir en este punto, y es que en este país latinoamericano la legislación electoral prohíbe que se divulguen resultados a boca de urna o exit poll. Ahí te vemos, Madeleine, justamente haciendo referencia a lo que es la tarima, a la espera de los rectores principales y de la presidenta del CNE, en ese espacio donde todos y todas esperamos con bastante expectativa, como lo has dicho, para describir este momento que se den a conocer estos resultados. Así es, Patricia, estábamos observando precisamente cómo ya están los acompañantes internacionales colocados en sus sitios, esperando precisamente este momento, y solo después de que el Consejo Nacional Electoral emita este primer boletín informativo con los resultados de los 165 diputados del Parlamento venezolano, es que ellos van a pronunciarse para poder dar sus impresiones de este proceso electoral. Hemos conversado con algunos de ellos fuera de cámara porque están respetando precisamente este protocolo y nos manifestaban que habían visto con mucho éxito esta jornada electoral, muchísima participación desde muy temprano, e incluso la participación, Patricia, viene dada
con mayor impresión, sobre todo porque en este tipo de procesos electorales, cuando se trata de escoger a los diputados de un parlamento, no solamente acá en Venezuela, sino en Latinoamérica, tiene muy poca participación. Por ejemplo, la abstención se ubicó en Venezuela en 60%, es decir, la participación apenas era del 40%, y ahorita se espera que se supere esta cifra, lo que generaría o lo que sería un gran logro para el Sistema Nacional Electoral venezolano. Madeleine, como se dice popularmente, nos quedamos prevenidas. Vamos a invitar a nuestros televidentes a una brevísima pausa. Quédese con nosotros, ya regresamos cuando la información así lo amerite. Suyo kiwasankiwa lairu hakinakapta. Inchin Chile patago ibito fachimapo. Itihora Juangiangi ekorua peneye amatou kainga maoi. ¿Por qué este bloqueo? ¿Y cuánto realmente hay detrás de cómo ha repercutido? ¿Cuál es la situación? Quisiera empezar a decir que el desarrollo de América Latina es función de los latinoamericanos. De tratar de romper el monopolio. Para que podamos ver las realidades de los países contadas por sus propios protagonistas. Necesitamos realmente ponernos a tono con los grandes cambios, con los nuevos ritmos de la historia de América. A partir de la libertad, la democracia, los derechos humanos. Acompáñenos. Martes y jueves. Solo por Telesur. Mesa Redonda Internacional. Todos los martes y jueves. Solo por Telesur. La misión que se me dio que se pusieran en los logros. El explosivo venía en champú, en los pomos de champú y desodorante. Coloqué ese artefacto explosivo en una salita de estar. Me piden aumentar el número de bombas. Programa especial. Las razones de Cuba. La ruta del terror. Primera parte. Este lunes, solo por Telesur. Destino Latinoamérica. Barroco latinoamericano. América tomó la grandiosidad, la riqueza sensual y el drama para retratar el sufrimiento. A través de su escultura, pintura y música, logró hacer propia una corriente europea para crear un nuevo lenguaje. Cargado de un misticismo exagerado y una fuerte religiosidad, nuestros creadores expandieron un barroco amplificado. Destino Latinoamérica. Barroco latinoamericano. Este martes. Solo por Telesur. Los invito a ver cine latinoamericano, que es la única manera que vamos a hacer como una unión, como una identidad. Los invito a que por Sala A hagamos esta unión que es necesaria para poder ingresar al mundo del cine. Solo por Telesur. Un reportaje investigativo que solo podrá ver por la pantalla de Telesur la problemática migratoria y las penurias de los latinos en una de las fronteras con mayor movimiento del mundo y las consecuencias de la controversial Ley 1070 de Oscar León. Había una vez en Arizona, muy pronto, solo por Telesur. Un espacio que ofrece Telesur para la reflexión y el análisis. ¿Cómo abordan los medios la noticia? ¿Qué buscan y qué hay detrás de ella? Los intereses políticos y económicos dentro de la información. En la emisión de Telesur Noticias, Justo al Medio, todos los martes y jueves, solo por Telesur.
9:59 de la noche, hora local en Venezuela. Estamos esperando que se den a conocer los resultados oficiales de la determinación que han tomado en las urnas los venezolanos y venezolanas habilitados para ejercer su derecho al sufragio durante esta jornada. Ustedes tienen a través de la pantalla de Telesur lo que está sucediendo al interior del Consejo Nacional Electoral. Aún ven las sillas vacías en cada uno de esos asientos. Debe estar en algunos